Buenas tardes, sean muy bienvenidos a nuestro podcast Literrat. El día de hoy nos acompaña el doctor Javier Bello, licenciado en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad de Chile, doctorado en Literatura Española Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, también poeta ganador en varias distinciones, tales como ganador de los premios Juegos Literarios Gabriela Mistral, octavo premio Jaime Gil de Viedma y 26 premio hispanoamericano de poesía Juan Ramón Jiménez y por último premio Pablo Neruda. ¿Cómo se encuentra en esta tarde, doctor Bello? Estoy tratando de encontrarme. ¿Y usted? También, como todos en esta vida, ¿no? Y sobre todo a fin de año. Fin de año entre elecciones, además. También, todo Chile con ansiedad. Pero bueno, además del doctor Bello, también nos encontramos con la doctora Megumi Andrade Kobayashi, que es licenciada por la Universidad de Chile, magíster en estudios de la imagen de la Universidad Alberto Hurtado, investigación doctoral en el programa de estudios americanos de la IDEA USACH y becaria CONICET. Es investigadora y profesora de vanguardias literarias, escritura académica y metodología para la investigación. Le hago la misma pregunta a usted. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, doctora Andrade? Bien, con calor, sí. Bueno, después de esta presentación de los invitados del día de hoy, les vamos a mencionar la temática de hoy en el podcast. Hoy vamos a hablar sobre la escritura creativa. Así que, sin más preámbulos, comenzamos ahora con la primera pregunta. Hola, profesores. La primera pregunta va relacionada a qué tipo de texto escriben y cuál es su motivación. Y si son textos de investigación académica, ¿creen que se puede hacer creativo dentro del artículo, del ensayo, sin perder el sentido de la investigación? ¿Y cómo podrían lograr eso? Bueno, ¿por dónde se puede empezar? Porque es bien complicada la pregunta. Por varias razones, ¿no? Por razones de las exigencias universitarias actuales, ¿no es cierto? Y por la diferenciación que se hace siempre entre lo creativo y lo académico. Sí, eso mismo queríamos como profundizar, porque sabemos que hoy en día las universidades solicitan cierta cantidad de investigación por profesores. Distintas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, no sé cómo estará haciendo ahora la Chile, Javi, pero a mí me exigen que publique artículos académicos anuales, me piden un número de artículos académicos, pero eso es como, aparte de eso yo escribo ensayos creativos, entonces como que son cosas que yo llevo en paralelo, así como Javier, por ejemplo, escribe sus artículos tal vez y también al mismo tiempo está escribiendo su poesía. O hago prólogos, por ejemplo. O presentamos libros, claro, reseñas, etc. También son géneros, a mi modo de ver, creativos. Por ejemplo, yo no suelo escribir ensayos, o sea, soy lo más negado para escribir ensayos, eso como de escribir, siempre me salen poemas, entonces no escribo ensayos, generalmente, pero cuando escribo estudios, por ejemplo, o artículos, o reseñas, o prólogos de libros. Lo que pasa es que el problema es la valoración que esos escritos tienen para la carrera académica. Ninguno. Claro, o sea, solo los artículos publicados en revistas indexadas que no sean las revistas de tu propia unidad de trabajo. Los prólogos creo que no tienen ningún puntaje. No. Los capítulos de libro también son importantes. Pero depende del tipo de libro. Claro, también. Por la editorial, creo que... No, tienen que ser libros con referato externo, que implica un comité evaluador externo a la gente que lo publica. Claro, por ejemplo, algunas editoriales como Peter Lang, por ejemplo, solo publican libros donde haya referato externo. Claro. O sea, no es que nos pongamos de acuerdo nosotros y saquemos una fotocopia con nuestros capítulos del libro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capítulos del libro, hacemos un libro, pero si no nos publican con un referato externo, no sacamos nada para el currículo. Entonces, se imaginarán que esto no ha sido siempre igual, ha ido cambiando. En la Chile, por ejemplo, se supone que hace unos años yo fui enviado de mi facultad a una cuestión que se hizo, mira, eran cosas bien raras, porque a mí me mandaron como representante a unas reuniones que se hacían sobre escritura creativa, sobre creación en el currículum académico, que lo dirigía, era una cuestión inmensa, bien grande, de todas las facultades que tenían creación. Fíjense que a mí me enviaron, después me dijeron que no era necesario que fuera. Como que la Facultad de Filosofía y Humanidades no tuviera necesidad. Después me dijeron que volviera a ir cuando ya se estaba acabando. O sea, no había como una disposición, y eso que nosotros tenemos harta tradición de escritura en la facultad. Y cuando yo llegué,
uno podía postular a un taller que lo hacía Andrés Morales, ¿no es cierto? Y que nosotros le pusimos nombre incluso, los que entramos en el primer año, y sacamos un par de publicaciones de ahí, sacamos dos números de como un boletín. Sacamos una antología que se llamó Códices, que era el nombre del grupo, y sacamos una revista que tiene varios números, 10, 11, 12, no me acuerdo, la revista Licantropía, ¿no? Estoy hablando del año 91. Y en ese entonces, la única persona que se preocupaba de la creación en términos, no sé cómo decirlo, prácticos dentro de la universidad, que se le ocurrió fundar un taller, que se le ocurrió que la universidad, que la facultad tenía que financiar un taller, era Andrés Morales. Y otro profesor mío, Rodolfo Rojo, por ejemplo, que era un profesor de inglesa, era un profesor bastante interesado, siempre estaba pendiente de lo que estábamos escribiendo, y además nos obligaba a traducir y nos enseñaba poetas, no en el tiene que ver con la forma en que tú enseñas las cosas, ¿no es cierto? Nos enseñaba poetas desde la traducción, o sea que de alguna manera teníamos que tomar cierta conciencia con la composición, con la descomposición y con la composición recomposición del texto en otro idioma, por lo cual tú mismo te ibas entrenando en la escritura también, ¿no es cierto? O un poco ya en latín, no sé, en el segundo de los 4 cursos de latín traducíamos a Catulo, por ejemplo, al final del semestre, pero era como una cosa mínima. Bueno, nunca los vi como ámbitos del todo separados, ¿me entienden? O sea que siempre sentí que había una imbricación, ¿no es cierto? Sobre todo por Rodolfo Rojo, que estaba como entre medio, ¿no es cierto? Que nos enseñaba cosas, o otros poetas que hacían clases, como Federico Choff, por ejemplo. Pero la única instancia era la instancia no oficial del taller. Tú postulabas al taller, Andrés Morales elegía a los que participaban y era una participación casi en el horario de almuerzo. O sea, como que teníamos que andar encontrando horas libres para poder juntarnos, que nos coincidiera a los que estudiaban inglés, a los que estudiaban hispánica. Y esa fue mi primera experiencia durante años que estuve yo trabajando. Y Andrés Morales fue el que me enseñó a hacer talleres. O sea, yo el tipo de taller que hago, que hay muchos tipos de talleres de creación, talleres de poesía, talleres de creación poética, talleres de creación literaria, ¿no es cierto? Hay muchos. Entonces, ahí, ¿no es cierto? En ese taller recalaron bastantes personas que ahora son escritores reconocidos. Alejandra del Río, Verónica Jiménez, Kurt Folch, Alejandro Zambra, Germán Carrasco, yo. Sí, es que también les quería hacer otra consulta, que como usted había retomado al principio, usted cuando escribía, por ejemplo, ensayos, terminaba normalmente como escribiendo poesía. Y a la profesora Andrade también le quería hacer otra consulta. Usted hace ensayos creativos. ¿Cómo es eso? Porque, por ejemplo, a mí me menciona ensayo creativo, yo me imagino, no sé, caligramas. Sí, el ensayo es una de las ramas de la creación. Sí, pues, es un género de por sí, un género tremendamente creativo, o sea, Es bien ambiguo también porque se toma también como muchas veces como algo formal, como un trabajo también. pero es que sería como el ensayo académico o el paper académico, que son géneros, son modalidades distintas, ¿no? Como yo lo practico, es como se entiende el género ensayo en términos literarios, como en el cual hay una figura autorial que se manifiesta explícitamente, donde hay un recorrido, bueno, según, por ejemplo, Martín Cerda, que pensó mucho en torno al ensayo, recorridos aleatorios, fragmentarios, donde la pregunta es más importante que la respuesta, donde no hay una hipótesis, no hay nada que comprobar, sino que es más bien establecer relaciones entre distintos tipos de materiales. Yo en particular escribo fundamentalmente sobre artes visuales, entonces también está ese cruce, ¿no? Como yo vengo de la literatura, pero fundamentalmente lo que más me está interesando en los últimos años tiene que ver con artes visuales, entonces están esas derivas, digamos. A mí la verdad es que me pasa cada vez más, que me cuesta cada vez más escribir académicamente, ¿no? Como eso de plantear hipótesis, los marcos teóricos, todas esas cuestiones me generan mucho, y generan aburrimiento, la verdad. Está esta como tiranía del paper que le llama José Sánchez, ¿no? Como que nos impusieron un modelo de producción de conocimiento que es tremendamente implantado, que es tremendamente artificial y poco natural además a las humanidades. Las humanidades, de pronto se puso de moda esto de escribir con hipótesis, funcionando bajo un método científico, pero que no tiene científica, sí. Claro, que no tiene ningún tipo de correlación con lo que nosotros hacemos y trabajamos con poesía, con textos literarios, con obras de arte, con instalaciones, con cuestiones que escapan, no estamos trabajando con un laboratorio, ¿no? Y más aún haciendo el trabajo como tú haces de la educación o del conocimiento por la imagen, que es la metodología
de Claro, Warburg de Warburg, exacto. claro, O sea, y es muy ensayístico. El Warburg es tremendamente ensayístico, por Claro. ejemplo, de un pensar en imágenes, ¿no? A partir de un lenguaje. Benjamin. También, Warburg Claro. y Benjamin, ahí en la misma. Yo nunca hice así ensayos como la Megumi. Después de empezar una cosa porque me salían poemas o porque tenía que cortar rápido, porque tenía que caberme el prólogo en el libro, tenía que caberme la reseña en la revista. Esto se ha transformado como una especie de como un apilamiento de malas costumbres. Ya nadie publica en ninguna revista que no sea indexada. Porque cuando yo empecé a estudiar había una amplitud de tipos de texto, notas de lectura, ensayo, aforismo, todas las formas literarias de la prosa estaban en todas partes. La gente escribía para revistas chicas, escribía para revistas que salían por mimeógrafos, escribía para revistas en Argentina, nunca más se veía el texto, si aparecía, no aparecía. Total, uno lo tenía en la carpeta con las cosas escritas a máquina. ¿Me entienden? Era como era una cosa, y de repente, claro, como toda la gente empezó a darse cuenta que no le daba el reloj el tiempo para escribir ensayos, o para escribir aforismos, o para hacer ensayos sobre pintura, o empezaron todos a cortarse en este esquema bastante neoliberal y bastante gringo, que es el del paper. Del paper. No sé si la Megumi le tocó, pero cuando entré a estudiar yo, primera clase me salió una profesora que teníamos nosotros, bueno, que todavía está, que nos decía, los que vengan acá a escribir, que se vayan para su casa, más o menos. Porque aquí nos dedicamos a los estudios literarios, no a la creación. Entonces, yo me empecé a dar cuenta al tiro que no éramos nosotros, no es que la creación sea un don que se le da a 10 personas en una generación, sino que todo el mundo, como postula hoy en día la Alejandra del Río, ¿no es cierto?, en su proyecto de educación poética temprana, puede aprender a través de la creación, puede establecer una relación, aunque no se dedique después a producir obras o grandes obras, ¿no es cierto? Puede aprender desde dentro, y acá hay una cuestión que es bien importante, ¿no es cierto? La creación, no la creación como se entiende ahora en las instalaciones de vasos de agua encima de silla, no sé sino que la creación, el oficio de la creación, ¿no es cierto?, y la cuestión académica, la enseñanza, el aprendizaje, digamos, pueden ir tan relacionados, ¿no? Entonces, yo hago fundamentalmente un solo tipo de taller, que yo no trabajo, no hago talleres sobre otros poetas, no hago talleres sobre poesía, no hago talleres para enseñar a leer, sino que hago talleres donde los alumnos que entran ya tengan la idea de formar un primer libro. Este semestre, por ejemplo, llegaron tantos alumnos que tuve que dividir el curso en dos. Estoy haciendo el doble de horas para poder tener 12 alumnos por clase. Entonces y yo doy 2 vueltas con los alumnos. O sea, primero cada uno lee sus textos, los otros critican, se enseña a criticar, pero no desde el punto de vista teórico, sino que se enseña a criticar desde el punto de vista de la escritura, cómo tú reescribirías el texto, qué es lo que encuentras tú que hay ahí que se puede cambiar. Es como el taller, en el sentido de taller de hacer zapatos, talleres, hacer cosas con las manos, ¿me entiendes? Pero con la escritura. Entonces, y yo doy 2 vueltas. Cada alumno le toca 2 veces en el taller. Hay un proceso de maduración y de crecimiento, ¿no es cierto?, a lo largo del taller, y la idea es que puedan, de alguna manera, no todos lo hacen tampoco, ¿no es cierto?, no es necesario, pero armar un conjunto, ¿no? Lo que había que dejado pendiente era lo otro de la Chile, de que al final, ¿no es cierto?, en los estatutos de la universidad, los trabajos de creación, teóricamente, son como proyectos de investigación, son parte de tu investigación, lo que todavía no se termina de aplicar de verdad. Por ejemplo, hace 2 años contrataron a un profesor solo por su carrera como cineasta. ¿Me entienden? Se llevó a efecto, ¿no es cierto?, esta idea que se desarrolló con Gonzalo Díaz en esa junta sobre creación y academia, ¿no es cierto?, donde se admitió un profesor, sus obras, sus películas fueron admitidos como investigación. ¿Por qué? Porque en literatura no se nota tanto por cuestiones circunstanciales de la gente que nos ha enseñado, pero también por el tipo de estudios que hay tradicionalmente. Pero si ustedes van a teatro, a danza, a música, a cine, ¿qué es lo que quiere la gente que entra a estudiar cine? No todo el mundo quiere, o muy pocos de ellos quieren estudiar teoría del cine, o historia del cine, o estética, ¿me entienden? Sino lo que quieren es hacer películas. Ahí empieza el conflicto. Los estudiantes que entran también quieren estudiar
quieren escribir poemas, y quieren escribir novelas, y quieren escribir teatro. Lo que pasa es que hay una señora que el primer día se presenta y le dicen no, ¿me entienden? Y ahora, ¿no es cierto?, tenemos taller como parte de la malla, y estamos formando un magíster de escritura creativa, en poesía, en narrativa, en dramaturgia y guión, y en escritura poética, en educación poética. Ha costado un montón. Hay varias cosas que han costado. Por ejemplo, la gente de cine quiere que por fin sus trabajos de creación sean vistos como trabajo intelectual, ¿no? Y no quieren que los vean como oficio. Se producen unas contradicciones. Todo te grita que en la academia, tal como está hoy en día, es tan solo trabajo académico. Ellos están tratando de luchar por la creación, pero están tratando de llevar la creación a nivel intelectual, que por supuesto que lo tiene, pero están desconociendo porque no quieren quedar como artesanos. Y si ustedes lo piensan, el origen de la Chile, todos los grandes artistas plásticos de Chile salieron de la escuela de arte, que en el fondo no era una escuela donde se enseñara estética, no, se le daba a usted, se le presentaba el pedazo de mármol o de piedra y se le daba un martillo y una cuestión para las mujeres de 1,5 kilos, para los hombres de 2,5 kilos, y ya no podías pintar nunca más, porque se echaban a perder los brazos. Y la gente que se dedicaba a pintar, y la gente que se dedicaba a grabar, hacía grabados, enseñaban a hacer grabados. Los profesores no eran profesores, eran artistas. Los grandes artistas, lo mismo en teatro, por ejemplo. ¿De dónde salió Nissim Chalín, por ejemplo? De la Chile, porque lo metieron, faltaba un tipo, lo metieron, él iba a ser como guardaespaldas de la hermana, que fue profesora nuestra también. Bueno, de la Megumi no, porque se fue antes, pero se aprende con la guitarra en la mano, ¿me entiendes? Eso es parte del taller de creación. Hay gente que no lo quiere ni ver, ni en pintura. Sí. A propósito como de esas contradicciones propias de la academia y de esto de dedicarse a la investigación científica, del Fondesit, por ejemplo, yo llevo varios años trabajando con Felipe Casen y la Marcela Labraña, que tenemos estos distintos proyectos poéticas negativas. Ahora tenemos otro que se llama Ejercicios de Estilo, que son proyectos académicos que uno manda un formulario con presupuesto, con una cuestión así bien cotota que cuesta mucho ganarse, en fin. Con estos proyectos, por ejemplo, se nos ocurrió como forma paralela al trabajo de investigación hacer estas curadurías de exposiciones de libros, por ejemplo. Y para nosotros esas exposiciones son el momento más rico en términos como de pensar lo que estamos investigando, que estar leyendo un libro convencionalmente o estar metido en una biblioteca. O sea, como pensar la curaduría también como un momento de creación y de investigación, ¿no? Y que tiene como resultado no un paper académico que va a ser publicado en una revista indexada, sino una exposición que visita mucha gente. O un taller donde hay gente que invitamos, por ejemplo, a algún artista, qué sé yo, o escritor que dirige un taller y va gente como a colaborar en ese taller y estamos todos con las manos doblando papeles, viendo formatos, y eso para nosotros es 1000 veces más enriquecedor y más atractivo en términos creativos e intelectuales, incluso investigativos, diría yo. Hay cosas de las cuales no hemos dado cuenta trabajando creativamente que no lo habíamos visto en términos como más intelectuales, entre comillas, ¿no? En el hacer aparecen cuestiones muchas veces más, no sé, más profundas o más certeras con respecto a cuestiones que desde alguna teoría uno no accede simplemente, ¿no? Cuando rendimos los Fondesit año a año, lo que menos le importa a Fondesit es que hicimos un festival de libros. De hecho, eso es como que casi que ni lo ponemos. Y lo que importa es que hayamos publicado cada uno un artículo indexado en una revista Easy, WOS, Scopus. Es así, como es muy esquizofrénica la cuestión. El Fondesit, el CONICYT, el Fondesit, son los grandes, el Fondo del Libro, son las grandes instancias definidoras de... Fíjense que todos los formularios ahora son parecidos al formulario del Fondesit. Todos. Que son formularios además de investigación científica, ¿no? Que es una cosa ridícula. ¿Cómo voy a hacer yo una investigación científica montando una exposición de pintura? Es como decir, obvio que voy a aprender. El montar una exposición es también una obra, aparte de pintar los cuadros, hacer los grabados, hacer las esculturas, ¿me entienden? Entonces, no hay espacio para eso, ¿no? Ya, que les quería preguntar que como ya nos contaron de que justamente todo, por culpa de todo este como ámbito académico en el que ambos están situados, ¿ustedes creen que toda esta presión académica de hacer objetivo algo que técnicamente es subjetivo, que es todo el mundo de las humanidades en general, creen que esto ha afectado también de manera negativa a los alumnos y lo han visto a través del taller que como que les cuesta soltar la mano, por esa manera? En términos concretos, los alumnos, por eso les digo,
todos los formularios se parecen a los formularios del Fondes. O sea, si ustedes como alumnos tienen que postular a una ayudantía, o tienen que postular a una beca, o tienen que postular a un posgrado, tienen que llenar el mismo tipo de formulario. Entonces, las exigencias y los puntos son los mismos. Ahora, que les cueste o no les cueste soltar la mano, no, porque en el taller llega gente agradeciendo que alguien los vaya a escuchar. Porque han escrito una obra, ¿no es cierto? No por mí lo digo por los otros alumnos, que se da la instancia. Claro, ahora uno ya como está viejo, y yo estoy acostumbrado a esa cuestión, no lo pienso, pero efectivamente, ¿no es cierto? Es súper importante, es tremendamente importante el sacar los poemas a la luz, digamos, en el sentido de que las otras personas lo puedan ver, porque no son solo poemas para ti, ¿no es cierto? Pero la gente sigue escribiendo, y escribe, y escribe, y escribe, y escribe. Pero, por ejemplo, en el ámbito que nos dice Javier, por ejemplo, es que hay gente que está recibiendo esta modalidad de que puedan publicar sus libros y son gente que ya está recibiendo esa ayuda, por así decirlo. Pero en el ámbito más académico, en este caso, como la profe Megumi, que es sí o sí un electivo, de gente que entra a ese electivo sin saber a qué va dirigido a la escritura creativa. Por ejemplo, ¿usted ha visto que le ha costado o ha captado que hay alumnos que le ha costado soltarse en ese ámbito? O sea, implantando lo que sí, lo dicen los teóricos en este caso. O sea, lo que a mí me pasa es que, bueno, de partida yo no escribo poesía, yo escribo ensayo, y eso es como un espacio como de creatividad literaria. Y en este curso, que es un curso que me pidieron, que yo, la verdad es que yo no fui hoy y dije, ay, yo quiero hacer un taller. No, me dijeron, haz este taller, y yo dije, ya, ¿qué hago? Y justamente en lo último que he estado como investigando en este último fondo en el que estoy metida, tiene que ver con el uso de procedimientos para la composición de textos literarios, procedimientos que vienen de la música, de las artes visuales, también propiamente de la literatura, pero aplicados a la composición literaria. Y lo que hice fue precisamente como, bueno, vamos a ver de qué manera puedo llegar a hacer una suerte como de catálogo de procedimientos de composición, ¿no? Pasando por las vanguardias, vimos Oulipo, vimos Fluxus, ¿no? Y ver cómo, por ejemplo, a partir del ejercicio del azar, cuestiones dadaístas, ¿no? Restricciones ulipianas, ¿no? Dar como pequeñas recetas de composición literaria y intentar soltarlo. Ahora, la gracia de esto es que tiene por un lado, creo yo, como un sentido relativamente democratizador, como cualquiera puede seguir una instrucción y componer algo, y por lo tanto somos todos potencialmente creativos, como que no depende de un rayo divino que caiga sobre mi cabeza, que exploto en emociones y compongo un poema, sino que tiene que ver con el oficio de componer textos, ¿no? Que podemos llamar literarios, ¿no? Y creo son yo técnicas, ¿no? Son técnicas, son procedimiento. Exactamente. Claro. Y la idea de la literatura también como un juego, como un ejercicio mecánico, evidentemente traspasado por creatividad, sensibilidad, sin duda, ustedes no son máquinas, pero yo me he dado cuenta que no les ha costado tanto como al principio pensaban. Creo yo como que también teniendo como un camino que seguir, se les hace más fácil. Al principio el primer ejercicio que les hicimos en el taller fue escribe, y quedaron todos, ay, profe, ¿de qué escribo? En blanco. Después ya, escribe con un texto relacionado con la infancia y que tenga tal característica. Y pum, todos se lanzaron a escribir, ¿no? Entonces también pensar la restricción como algo que potencie la creatividad en vez de limitarla, que es algo muy propio de Oulipo. Es que toda la escritura es restrictiva. Exactamente, sí. En este caso lo ponemos más de frente, ¿no? Como más... Claro, yo por ejemplo, en los cursos normales les enseño las técnicas creacionistas, por ejemplo, las distintas etapas de la escritura de Huidobro, por ejemplo. Le enseño el sistema, la técnica, el estado poético, una serie de cuestiones, y eso, en el fondo, de alguna manera desnaturalizar la escritura que se hereda así como lo que se escuchó, lo que se vio, lo que se encontró bonito, lo que se lee en la sobremesa, lo que lee las abuelitas, lo que te dicen, ¿me entiendes? Y por otro lado, entregar una especie de maquinaria que tú la internalizas, ¿no es cierto?, y produces. ¿No? Claro, ese es otro tipo de taller el que está hablando la Megumi, que yo hago. Ese taller yo lo he hecho una vez o dos veces, lo hice con profesores, por ejemplo, enseñándoles metodologías de taller a profesores, con distintos ejercicios. Coge un rincón y describe el rincón, por ejemplo. O, no sé, reescribe este poema
no sé cuánto, de la no sé cuantito, y qué sé yo, distintos tipos de ejercicios que se hacen en el momento. Y, por ejemplo, llevando todo eso, lo que ustedes nos dicen con respecto a de impartir talleres y también llevándolo más al tema de la modalidad online. O sea, todos sabemos que a todos nos ha afectado esto de estar detrás de una pantalla, que muchas veces no nos respondan, estar con una imagen simplemente. ¿Ha afectado mucho esto de impartir este taller en modalidad online? En ver las facciones de los alumnos, de compartir esa mímica experiencia con los demás. Yo hace mucho tiempo que dejé de hacer clases dictadas desde al frente. Entonces, en los cursos presenciales los ponía en círculo, cosa que ahora ya no se puede hacer, obviamente, no se pudo hacer por 2 años, ¿no es cierto? Y de alguna manera, lo que yo les digo antes de empezar el taller, ¿no es cierto? Es que, a diferencia de los otros cursos, donde usted puede faltar 2 meses y conseguir certificado, o estar enfermo, no sé qué. Lo que le exige el taller es venir al taller. Claro, y la perspectiva cambia, porque en la mayoría de los cursos, ¿no es cierto? El profesor es el que hace el show. Ustedes no saben lo que es eso, porque o sea, no sé, te duele la muela, o tenés calor, o tenés la cabeza pensando en otra cosa, o estáis abutagado, o sea, te duele la guata, o tenés que hacer el show igual. Porque si unos alumnos llega, se siente mal, uno se queda así, escribe algo o no va a clase, ¿no es cierto? No pasa nada, pero si no está el profesor no hay show, no hay liar, ¿me entienden? Entonces, esa es la primera cuestión. Pero en el taller la cosa se invierte. Es lo que yo les digo, las únicas condiciones para sacarse un 7 en este curso es presentar 2 veces sus poemas. Y en la segunda vuelta, escribir una pequeña crítica sobre el trabajo de los otros, del otro que te toque, y venir a escuchar a los compañeros. Y se transforma en otra cosa, porque es su trabajo el que está puesto encima de la mesa. Entonces, tiene que venir a defenderlo, tiene que presentarse. Y eso mismo les hace a la gente prender la cámara, venir a las sesiones de taller, es mucho más participativo. En el caso de los talleres que yo he hecho en pandemia. Claro, no tienes que leerte 10 artículos, no tienes que leer la Divina Comedia, no tienes que leer poemas y antipoemas. Lo que vaya saliendo lo vas leyendo tú. Entonces se produce una cosa media, si uno le dice al alumno, mire, estos poemas suyos se parecen un poco a los de Jorge Teliers, o no sé, o las odas elementales, ¿no es cierto? Y el alumno, ¿no es cierto?, tiene que leerlo, porque lo implican, ¿me entiendes? Entonces es su obra. Y si uno leyó los poemas de Enrique Lin y el otro no leyó los poemas de Enrique Lin, entonces el otro que no leyó los poemas de Enrique Lin, para contestarle al otro, ¿no es cierto?, tiene que leerlo. Pero es una lectura distinta, no una lectura de las que yo les vaya a tomar a hacer preguntas, les vaya a hacer un control de lectura o les vaya a hacer un trabajo de aplicación de conceptos teóricos, ¿no es cierto?, sobre la obra, sino que es un aprendizaje desde cómo lo escribió este tipo, cómo esta señora escribió Tala, por qué Nicanor Parra dividió el poema y antipoema en 3 capítulos y no en 2, por qué le puso este título y no le puso el otro, ¿no es cierto? No, pues póngale título al libro, le digo yo. Tiene que ponerle título al libro como no le va a poner título al libro. O sea, si usted tiene un perrito no le pone nombre. Se produce esas cosas que son de la inversión de la responsabilidad, ¿no? Entonces eso hace que funcione. Funcionan más que los cursos, porque hay como instancias de corrección in situ, ¿no?, que te obliga a mostrarte. De todas formas, creo yo que la presencialidad es una cosa distinta, que sí, genera un ambiente, una dinámica, gesto, mirada, no sé, que creo yo que es súper necesario para instancias como de compartir en torno a un texto, de comentarse. Yo creo que tal vez la única cosa buena de hacer taller con pandemia es que se puede compartir pantalla y estar todos mirando el texto ahí sin tener que imprimirlo, en fin. Claro. Creo que sería la única gracia. Bueno, yo los hago leer en voz alta. Claro, pero viendo el texto el resto, creo que eso también funciona. Luego, con el texto en pantalla. Sí. Entonces, que el leer en voz alta también es una cuestión que es bien importante. Claro. Porque es como andar en bicicleta sin andar en bicicleta. O sea, el texto, yo les digo siempre, es una partitura. Y el texto es una construcción, es un ordenamiento de materiales. Le está dando una pista al lector para cómo interpretar el texto. ¿Me entienden? Si yo voy no sé, con el cello voy a interpretar a Beethoven,
Si lo hago con la cabeza para acá no me va a salir bien, porque el chelo se me va a caer para otro lado. Entonces tengo que tener una proyección de voz, saber cómo interpretar las pausas, cómo se leen los cortes de verso. Y fíjense bien que la educación antigua, esa de aprenderse los poemas, Alma, no me digas nada, que para mí mientras tu puerta cerrada, una lámpara encendida, pero toda la vida tu llegada, hoy la hierba distinguida, todo eso es una trampa, porque te va obligando a meterte las estructuras adentro. ¿No es cierto? Si les apuesto que si ustedes se sientan mañana en la tarde, ¿no es cierto?, a leer 100 sonetos seguidos, van a escribir un soneto al final, impajaritable, porque van a empezar a hablar en decasílabos. Es lo mismo que la Megumi te dice, bueno, yo les voy a enseñar estas técnicas. Por ejemplo, el montaje, o el collage, la yuxtaposición de plano, etcétera, ¿no es cierto? Corta la cuestión, corte estos materiales y reinstálelos, reubíquelos, produzca asociaciones sorpresivas. Y eso no se desaprende nunca más. Por eso es tan importante la lectura, porque yo insisto, ¿no? Como que uno no puede ser escritor si no está todo el tiempo leyendo, sobre todo poesía. Bueno, y distintos géneros, ¿no? Por ejemplo, yo escribo en ensayo, pero lo que más leo es poesía. Narrativa me tiende a aburrir. Entonces, como que hay géneros ahí que creo yo que hay que siempre mantener activo, ¿no? El leer poesía a mí me ayuda mucho para escribir ensayos, imagínense. Se puede pensar en poesía, como diría la Mistral, ¿no es cierto? En poesía se puede pensar, entonces hay un pensamiento particular de la poesía, que se puede definir como pensamiento intelectual y llevarse a la academia, ¿por qué no? Si se puede llevar a la filosofía, si se puede pensar en verso, en poesía, ¿me entienden? No es tan tirado de las mechas, entonces la gente no lo entiende. Lo que no entiende fundamentalmente es que de ese nivel de pensamiento, ¿no es cierto?, hay que bajar a clavar la suela del zapato. Es un proceso dialéctico, ¿no es cierto?, pensamiento, o quizás primero escritura, ¿no es cierto? Sí. A veces con poner la mano en el papel te sale algo, eso genera un pensamiento, genera un oficio, ¿no es cierto? Hay una vuelta, etcétera. Y retomando esa idea, ¿ustedes creen que haber estudiado una licenciatura en literatura, a fin de cuentas, haya influenciado en sus mismos escritos, haber leído tanto sobre ciertos temas, por ejemplo? Sí, no solamente haber estudiado literatura, sino que dónde estudiaste literatura. Cada carrera tiene su sello, cada lugar depende de los profesores que te tocaron también, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tenía 7 cursos semestrales, por ejemplo, y creo que por cada curso en un mes teníamos que leer como 15 cosas distintas. Entonces nos hacían pruebas mensuales, por ejemplo. Lingüística, filosofía, literatura en general. Yo me acuerdo que tuve que hacer cosas que es como... Y decía, ¿por qué tengo que hacer esto? Decía yo. Después lo entendí porque me aprendí cosas que no me las hubiera aprendido de otra manera. No cosas, no conceptos, sino, por ejemplo, formas de lenguaje, formas de decir, tonos, ¿no es cierto? Yo tuve que resumir cada capítulo de la Ilíada para llegar a una prueba. Tenía que entrar con mi ficha en la mano, si no me dejaban entrar. Había un ayudante en la puerta con un escritorio revisando las fichas de los alumnos. Para lo mismo para la lingüística antropológica, por ejemplo. Lo mismo para la teoría de la narrativa con la Carmen Fox, claro, con la Carmen Fox, por ejemplo. Teníamos que hacer esas cosas. Es como, a ver, cuando la gente que entra a estudiar tiene que ver con la humildad también. O sea, cuando tú entras a un taller de poesía y crees que tú eres el primer escritor, rápidamente te vas a dar cuenta que existe Pablo de Roca, Gabriela Mistral, Diana Bellesi, Girondo, ¿entienden, no? Entonces, como, resúmame la Ilíada, después resuma cada capítulo. Es como cuando la gente entra a estudiar cocina. No, mire, lo que usted va a hacer las próximas 5 horas va a ser colar jugo de beterraga. Aprenda ahí cómo se cola el jugo de beterraga y cómo es colar, con cosas medias Tao, Zen también, no sé. ¿Usted pasó por el mismo proceso que el profesor Velo o para usted ya en su momento? En mi tiempo era un poco más suave, yo creo. De hecho, Javier fue mi profesor. Sí, yo aprendí a leer poesía con Javier. No pongáis esta cara de espantado. Sí, pues, Javier fue mi profe y con él yo aprendí... No puede ser, Megumi, porque... Sí, Javier iba incluso... Yo tengo 29 años recién. Sí, yo 19. Oye, y me acuerdo que iba de colada a clases de Javier a escuchar sus interpretaciones de los poemas. Llegaba con unos dossier así gigantescos que uno tenía que sacar. Teníamos los dossier. Todavía los tengo. Yo también. O sea, lo que pasa es que ahora ya no funciona de la misma manera. Sí.
Yo, en general, también en la modalidad, en la Chile, cuando yo estudié, era un poco más suave que lo que le tocó a Javier. Oye, Eso. los profesores Sí, eran... porque no era tan medieval el sistema. Pero Los vuelvo al profesores nuestros eran bien medievales, como dice el amigo. Bien medievales. Nosotros, bueno, yo fui la primera generación, no mía, la de la Alejandra del Río, fue la primera generación que estudiamos en la ciudad, porque después del golpe de Estado, literatura se fue a La Reina, un lugar donde había ¿cómo se llama esto? Un aeródromo japonés que había al frente y no había nada más. Habían 2 buses que te llevaban de la casa central. Y yo llegué justo cuando se cambió de sede al centro. Entonces, toda la idea era como, pero ¿por qué no puede resumir la Ilíada? No lo entiendo. ¿Usted qué tiene que hacer otra cosa? No, decía yo, no. Weissman, por ejemplo. La segunda clase que fui, estaba el ayudante adelante. Y dice, el profesor Sánchez está haciendo una investigación en el Alto Biobío, pero él va a volver en un mes más. Ustedes lo que tienen que hacer es hacer fichas de estos 17 libros y cuando volvamos le van a hacer una prueba, una pregunta por libro. Váyanse para la casa. Váyanse a colar jugo de betarraga, entiéndase, ¿no? Esa era la situación y no había nada que hacer. No había que, Claro, no se podía. muy increíble esa metodología que, como ustedes decían, tan medieval en esa época, ¿no? Es que Pero... ellos pasaron años encerrados. Entonces, Claro. no entendían otra lógica y la vida del pasillo era lo más importante para nosotros. O sea, donde tú te topabas con los profesores era ir a comprarte el sándwich, a tomarte el café al casino, a estar en el pasillo pelando a los otros profesores, leyendo las cosas, consultándole a un profesor sobre una traducción o sobre otra cosa. Pasábamos en la oficina de los profesores, con la Corina Roosevelt, con el Rodolfo Rojo, con Federico. Pasábamos de una celda a otra, celda de monje, ¿me entiendes? Sí, es bastante impactante. Y de hecho, tomando en cuenta todo esto que hemos estado conversando durante bastante tiempo, les tengo una última pregunta, que es precisamente si existe algún desarrollo o inspiración desde la teoría literaria, sobre todo dirigida a usted, profesora Andrade, para llegar a escribir, ya que la teoría igual es como esta disciplina que tiene como principal objetivo el estudio de una obra literaria, ya que consideramos que las carreras de literatura no están tan orientadas a sacar escritores o poetas. O sea, yo creo que cualquier pensamiento en torno a la escritura es una potencial vía de inspiración creativa, y la teoría literaria es pensamiento sobre el lenguaje literario. Entonces creo que, de todas maneras, pensamiento sobre el lenguaje, la literatura, ¿no? Como es eso mismo, en otro registro, en otro tono, con otras finalidades, tal vez menos explicativas, menos comunicativas, aunque dependiendo, igual la teoría de Derrida, por ejemplo, teoría literaria tremendamente literaria, o sea, es teoría literaria escrita en versión literaria, en ese estilo, digamos. Así que yo creo que sí, de todas maneras puede ser Ahí, por ejemplo, Derrida le dio vuelta a la mano estructuralista, en el sentido de que la deconstrucción mete la subjetividad en la lectura. No tiene como un horizonte explicativo. Claro, o ¿cómo se llama esto? Como limpio, como texto, como estructura, como sistema, por ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que nos sirva, ¿no? Pero son modos de comprensión distintos, nomás creo yo, ¿no? Sí, lo que pasa es que la imaginación literaria es fundamentalmente pervertida y ladrona. Entonces, yo he escrito poemas sobre frases de teóricos que les saco, les cambio una palabra por otra. Les cambio la palabra sema por gallina. Y me sale el poema, por ejemplo. Tengo cosas que las he sacado de los textos de teoría, cosas que me he encontrado así increíbles. Por ejemplo, una cita que tengo de un libro que dice, de Platón. Yo nunca lo hubiera leído, si Dios geometriza siempre. O sea, lo saqué de un texto literario, de un texto de teoría. Lo copié y dije, qué bonito. Y ahí nunca más leí el texto de teoría, lo dejé botado y me puse a escribir los poemas, ¿entiendes? Claro, es increíble cómo este proceso literario puede tener un montón de inspiraciones y también muchos enfoques. De hecho, ustedes dos son un ejemplo. Primero que nada, queríamos dar por finalizado esta charla entre los invitados y también el compañero. Agradecerles mucho su asistencia al profesor Velo y a la profesora Andrade, que también nos compartieron mucho su aspecto desde la escritura creativa, desde el punto de vista de un ensayo a través de un aspecto teórico, y también, otro lado, por la poesía. Gracias a usted. Y qué bueno que hayamos conversado un rato. Cuando Espero que les sirva algo. De hecho, también agradecemos a nuestro público por escuchar este ¿Público? podcast. Exacto, el público. No nos habían avisado, Javier, que había público.
Increíble, tenemos público y también agradecemos a nuestra moderadora y a todo el equipo que hizo hoy las preguntas. Volvemos a agradecerles a ustedes, nuestros queridos invitados, por asistir y de hecho ya nos podemos despedir. Espero que nos volvamos a encontrar en otro episodio. Hasta luego.